Estimados amigos, como siempre, es un placer encontrarnos a través de las pantallas de Canal 11 y su retransmisora en el departamento de Canelones. La semana pasada habíamos tratado el tema atraso cambiario, tema inflación. Recuerdan que hablamos del peor impuesto al campo, del atraso cambiario, del impuesto a los salarios y a las jubilaciones, la inflación. Un tema que hoy, días después, ha marcado claramente la razón nuestra, la suba de las tarifas de los organismos públicos. Ya la inflación proyectada de enero supera ampliamente los 2 puntos, o anda ahí en los 2 puntos, por lo tanto va a suceder lo que sucedió el año pasado, se va a devorar la suba única al año porque trampearon la ley, se la va a devorar la inflación y sobre todo el no aumento de los salarios como tendría que ser referido a la inflación real y no a esta ficticia. Pero le habíamos prometido un tema, porque habíamos hablado de atraso cambiario del sector productivo nacional. Un tema que tiene que ver con el país que vivimos, el país que genera las riquezas, el país a pesar de ser un país de ciudadanos, un país que vive la mayoría de la gente en las ciudades, sigue viviendo el sector agropecuario nacional, sigue viviendo de las exportaciones, y realmente la crisis 2003 en adelante, el Uruguay tuvo realmente un viento extraordinario a favor. Valor internacional de los productos de exportación generalizado en alza, flujos de capital que venían a la región de inversión extranjera y flujos de capital que venían huyendo de la crisis europea o de la crisis de Estados Unidos, fueron provocando un crecimiento en las economías emergentes. ¿Por qué sucedió esto del 2003 en adelante? Bueno, si uno lee anteriormente al 2003 los informes internacionales de las revistas más importantes a nivel de publicaciones en el mundo con análisis económico, uno lee eso y hoy se hace una panzada de risa de las proyecciones que hacían hacia el futuro sobre los flujos de capital en el mundo central, las bolsas, la operación en las bolsas de valores y después todo lo que sucedió y lo que podía ser precio de los productos primarios, o sea, de lo que exporta el Uruguay o lo que exportan otros países, como ser el petróleo, que es un commodity, que es un producto primario de transformación. Esos análisis hablaban de precios irrisorios para la soja, los mercados de grano, hablaban de un barril de petróleo que podía bajar hasta los $5. Eso no se dio ni por las tapas. Alcanzamos un barril de petróleo que anduvo cerca de los $200, después anduvo de los 140 y anduvo arriba de los $100, 80, 90, 100. Y el precio internacional de los productos primarios, sobre todo los granos, la comida, sobre todo la carne, los granos, los lácteos, pegaron un despegue impresionante del 2003, 2004 y 2005 en adelante. Esto se explicó y explica la bonanza económica de prácticamente casi 7 años en el Uruguay, con un crecimiento realmente exponencial, un promedio arriba del 6,5. Pero esto no solo se dio en el Uruguay. En realidad, ¿por qué se dio este tema? Se da por 2 elementos fundamentales. Primero, la explosión demográfica en el mundo asiático y el crecimiento económico en el mundo asiático, sobre todo para la India y para la China y otros países vecinos, pero sobre todo estos 2 gigantes que entre los dos suman prácticamente casi 3.000 millones de habitantes, casi un 40% de la población mundial está en India y está en China. La explosión demográfica trajo como consecuencia, lógicamente, agregado a una mejora económica de la economía, sobre todo de China, una economía emergente y creciente, de que año a año insertaran en el mercado de consumo, de alto consumo, 20 millones de consumidores chinos al mercado de alto consumo. Agregando que China sacó en el primer quinquenio 2005-2010 sacó de la pobreza y anteriormente 200 millones de chinos que estaban por debajo de la línea de pobreza pasaron a consumir más. Por eso Brasil hizo aquel acuerdo bilateral de intercambio con China, en el cual
le vendía el acuerdo aceitero famoso, por eso se despegó tanto el crecimiento económico brasilero a través de la producción de granos, soja, girasol para producir aceites para exportar a China. Los chinos empezaron a ponerle al arroz una gotita de aceite, una cosa impresionante. 1.000 millones de chinos y pico, casi 1.300, empezaron a consumir de otra manera. Pasa con India, pasó con Singapur, con Corea, con Japón. Lógicamente, Japón es una economía rica, pero esas economías emergentes, como la de India y la explosión demográfica, ese fue uno de los elementos centrales que genera la explosión de consumo y del valor de la comida en el mundo. El agua dulce y la comida hinchada por la necesidad global. Las zonas nuestras, América del Sur, última reserva agrícola del planeta, lógicamente que se iba a ver beneficiada, porque acá el hombre vive de energía y sobre todo la energía de proteínas, generada a través de la producción de alimentos. Acá más de 270 millones de vacas andan circulando a cielo abierto y ahí hay proteína abundante para exportar al mundo. Después los granos, la explosión de los granos y el valor internacional de los productos de Uruguay y de toda la región empezaron a explotar. Agregado a esto, 140 países en el mundo, que eran economías emergentes, empezaron a crecer. Por lo tanto, al crecer esas economías también empezaron a consumir de los países que producen alimentos, no solo los países regionales como el nuestro, sino Australia, Nueva Zelanda, los países que producen alimentos, como puede ser los africanos de Sudáfrica y otros países en Sudáfrica que son altos productores de alimentos. Por otro lado, Europa, económicamente, en crisis, por un modelo neoliberal capitalista enfocado en un modelo monetarista como el que estábamos comentando en el programa anterior, ese modelo llevó a la crisis europea y hoy por eso Europa se debate en un debate filosófico de qué líneas de gobierno hay que llevar adelante, lógicamente dentro del mundo capitalista, sí, el modelo republicano o el modelo liberal a ultranza que llevó a la crisis a Europa. Hoy está ganando el debate el modelo republicano, donde el Estado tiene presencia permanente y donde el Estado maneja también en las políticas económicas, interviene para manejar, sobre todo, no que la economía capitalista no cree desfasajes en la economía. Y por eso beneficia a través de sus políticas sectores que no tienen a veces posibilidades de competitividad. La Europa se está debatiendo en eso hoy. Estados Unidos, en aquel momento, cuando la crisis lo que hizo fue bajar la tasa de interés al 1%, la reserva, en aquel momento norteamericana, baja la tasa y por lo tanto ahí genera liquidez abundante y aparece flujos de capital que se vienen a la región. O sea, mucho dinero que emigra del mundo que estaba en crisis. Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria le había provocado una brutal crisis y Europa la burbuja económica generada por el liberalismo económico, muy parecido al modelo económico que está generando Danilo Storia en el Uruguay, ¿no? No hay mucha diferencia, la crisis de Europa es lo que se está haciendo acá. De ahí vienen los dineros de inversión extranjera. Para el Uruguay, para América Latina, sobre todo para todos los países emergentes. O sea, países, más de 100 países emergentes, se disparan en las economías, empiezan a consumir, generan un crecimiento generalizado de las economías emergentes, sobre todo los que explotan demográficamente e ingresan al mundo del consumo como China e India, y aumentando el consumo mundial. Ahí se dispara el valor de los productos de comida. Hoy China, por ejemplo, necesita 35 millones de hectáreas plantadas adicionales a las que se plantan en todo el planeta Tierra de soja para autoabastecerse. Por lo tanto, el futuro de la soja en el mundo de producción de grano va a ir en aumento. Brasil es más, Brasil ha explotado económicamente en materia ganadera, llevando a más de 140 millones de cabezas vacunas el stock ganadero brasileño, y sin embargo le quitó 15 millones de hectáreas a la ganadería para dársela a la agricultura. Quiere decir que Brasil tiene más vacas en menos campo y está produciendo más. Agrega 15 millones de hectáreas porque a soja y girasol por los mercados aceiteros del mundo. Y los mercados de consumo de pollo, porque Brasil es primer productor de carne de pollo, de cerdo y de vacuno. De pollo sobre todo porque la producción de maíz incentivada desde la base, con créditos a largo plazo y producción de maíz en Brasil, el concepto
de la cadena de pollo en Brasil es que un pollo es un huevo lleno de maíz, por lo tanto hay que tener maíz para generar la cadena, y millones de puestos de trabajo subsidian con créditos a largo plazo y con exoneraciones fiscales al que produce maíz. Eso generó una explosión en Brasil en la producción de carne. Todo esto en el marco de un mundo que la vieja Europa y Estados Unidos estén en dificultades económicas. ¿Qué pasa hoy para las economías emergentes? Ya las economías emergentes no están creciendo a los niveles que venían creciendo, por lo tanto, por eso empiezan a aparecer problemas estructurales en las economías emergentes que no se corrigieron aprovechando el viento a favor. No hubieron políticas contracíclicas, políticas de ahorro, ajuste en la competitividad, especificación de los mercados, de flujo de capital interno, que seguimos con un doble discurso en la moneda en el Uruguay, dos monedas por un lado por el otro, nos generan los graves problemas. A Brasil, no, porque Brasil tiene hecho en reales toda su producción económica, pero Argentina también, miren la crisis que se está generando en Argentina. Los países de economías emergentes, a no ser China y otros países, no corrigieron los problemas estructurales que venían del pasado, de los modelos neoliberales de la década del 90, y se encuentra hoy en el escenario global, en el escenario mundial, con luces amarillas en el horizonte. En primer lugar, porque la especulación financiera en los mercados internacionales que disparó los dineros del mundo especulador en las bolsas de valores, en papeles que empezaron a perder valor y se pasaron a la especulación en grano, hoy están retornando paulatinamente. Todavía hay mucha liquidez en el mundo, por eso hay dineros acá, pero están retornando a sus mercados originales, al mercado europeo, que se empieza a estabilizar y querer dar señales de recuperación, los países que estaban más complicados, como en el caso de España y algunos países así, y las economías que crecen, que han financiado Europa, como Alemania, van a seguir creciendo. China va a seguir creciendo, y el elemento central es Estados Unidos. Estados Unidos va a empezar a subir la tasa de la reserva norteamericana. Con eso, ¿qué va a pasar? Que muchísimo dinero que había venido a la región, a los países emergentes, al Uruguay en particular, van a volver a los mercados centrales. Por lo tanto, las economías emergentes empiezan a enlentecer con promedios entre el 2 y el 3%, crecimientos muy bajos y que no van a, como decimos en campaña, no acomodamos las garras para el temporal que se nos viene. La próxima parte del programa seguiremos con este tema, que es un tema clave para el año 14 y 15 y para el próximo gobierno. Bueno, en esta segunda parte de este programa veníamos analizando todo este tema, el escenario que se sucedió 2013 en adelante, por qué el crecimiento exponencial de las economías emergentes, sobre todo en particular el Uruguay, que no se conocía un crecimiento así desde la década del 20. Uruguay creció de esta forma durante la década del 20 y culminó ese crecimiento con la quiebra de la Bolsa de Nueva York en el año 29. Uruguay creció ahora, no aprovechamos, no corregimos los problemas estructurales, no logramos dominar el mercado interno para corregir, sobre todo en todo lo que era la producción nacional, el tema de especificar el mercado interno y dejar el dólar solo para el intercambio de exportación, como lo tiene Brasil, y hoy estamos nuevamente embretados. Tampoco hicimos la reforma del Estado por competitividad y productividad, el ajuste salarial se sigue haciendo por inflación, por lo tanto se sigue generando atraso cambiario y no hay ajustes salariales por competitividad, por rendimiento, por producción en el Estado central. Se crearon mucho más cargos de confianza, se agregó déficit fiscal, se agregaron planes de emergencia que no han generado retorno, sino disparar la inflación, créditos al consumo exacerbado, y se generó todo de vuelta, toda una estructura de lo mismo que nos llevó a generar las crisis del 82, del 2002-2003.
problemas estructurales que el Uruguay los tiene desde hace 40, 50 años. Los problemas estructurales esos estaban para corregir en aquel trabajo de la CIDE y nuestro compromiso con usted en el programa del 71 de Wilson. Mire si Uruguay tendría dificultades desde ese tiempo, desde el año 60, desde el 58 en adelante, los primeros gobiernos blancos, y después lo que se generó el Ministerio de Economía de Ganadería, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía de aquella época, con el tema de todo el proceso aquel de la puesta en escena de la CIDE y todo lo que fue el programa de Wilson del 71. Desde esa época se hablaba de los problemas estructurales del Uruguay. Han venido varias crisis después de eso, por los modelos neoliberales aplicados a los distintos gobiernos, tanto en dictadura como en democracia. Democracia, incluyendo este modelo neoliberal, que es mucho más grave este modelo neoliberal que los de la década del 90, aplicado por los gobiernos partidarios tradicionales, porque este es un gobierno que agarró una bonanza económica extraordinaria y ha tirado la plata a discreción, aparte de hacer enormes y pésimos negocios terribles, como son los de Pluna, como los de ANCAP, y todo lo que va a hacer Aratirí, si es que no logramos frenar ese proceso a través de todas las movilizaciones que estamos realizando contra la megaminería, no solo por lo que significa en el agujero económico que nos va a provocar al país, más grande que 3 plunas juntas, sino en lo que significa en el ataque al medio ambiente y lo que puede ser el comprometer la única riqueza extraordinaria que el mundo pide, que es comida y agua dulce, y si nosotros le agregamos cráteres gigantescos y contaminación, vamos a comprometer nuestro destino. Entonces mencionamos estos temas porque tienen que ver con el tema modelo económico y tienen que ver para dónde mira el país y tienen que ver con 2014 de elecciones y tienen que ver con 2015 de gobierno nuevo, ojalá Dios quiera sea del Partido Nacional para cambiar el rumbo del país. Pero de todas formas queríamos marcar claramente dónde estaba el crecimiento y por qué se había dado ese crecimiento económico extraordinario que el Uruguay y el gobierno del Frente Amplio no supo aprovechar. No hubo distribución de la riqueza porque toda esa riqueza se distribuyó, el 70% de esa riqueza se distribuyó en manos de un 20% de ciudadanos y empresas. Más de 5.000 millones de dólares por año se llevan las grandes corporaciones transnacionales al exterior sin dejar nada a cambio en el Uruguay. Por lo tanto, ni siquiera impuestos pagan. Y esos impuestos los pagamos nosotros con las tarifas públicas, con el combustible, todo lo que los otros no pagan, lo paga, sobre todo el asalariado, el trabajador y la pequeña y mediana empresa nacional. El Uruguay vive del pasto transformado, por lo tanto, cuidar sus cadenas de producción es fundamental. Ahora, con un enorme peso fiscal, con unas enormes cuentas públicas descontroladas y un déficit fiscal descontrolado de este gobierno, tirando plata a raudal en malos negocios, está comprometiendo el destino económico del país porque lógicamente va a presionar sobre la moneda, va a presionar con políticas monetaristas para succionar dinero de cualquier lugar, como lo hicieron ahora con las tarifas públicas y con controlar la suba de salarios, tanto públicos como los jubilados, y en lógica medida el gobierno, desesperado por dinero, aprieta y aprieta sobre el pueblo que paga la fiesta. Lógicamente que al Uruguay no crecer alrededor del 2 y pico, el 3 y pico en los próximos años, van a aparecer las deficiencias estructurales que no se corrigieron del pasado. La reforma del Estado, la promoción de mano de obra calificada para generar productividad, el crédito productivo de largo plazo, como lo ha implementado Brasil. Brasil se adelantó hace 4 años y ha hecho correcciones estructurales, más allá que Brasil puede recibir algún impacto económico del retiro de capitales extranjeros que habían venido a la región y con la paulatina suba de tasas de interés de la Reserva Norteamericana y la mejora de la economía, se van a ir allá, pero Brasil es una economía potente, va a ser 4ª o 5ª potencia mundial en estos años, por lo tanto va a tener reservas de petróleo para autoabastecerse, se autoabastece prácticamente de alimentos, es un gigante y nosotros ahí, los más chiquitos del barrio, metidos entre 2 gigantes, uno con dificultades graves como Argentina y el otro en un crecimiento que se va a mantener igual en un 2 y pico o 3 para Brasil. Brasil movió porque se le había paralizado la economía. Uruguay se empieza a detener. Ya el precio de los productos a nivel internacional, como las carnes en el Uruguay, en el mundo entero están por debajo de lo que hoy están en el Uruguay, por lo tanto es un mercado que va a tender este año
a producir más, va a haber mucho más terneros, lógicamente, va a haber mucho más carne, pero el productor se va a tener que hacer de más dinero a través de vender más animales, porque el precio del ganado va a bajar y, afectado por un atraso cambiario gravísimo, le va a generar problemas de competitividad. Ya el valor de los granos a nivel internacional no va a ser el mismo. No quiere decir con esto que caigan a los niveles antes del 2003, que eran paupérrimos, pero va a haber niveles estabilizados, porque las economías fuertes del mundo, como Estados Unidos, que son, por decir así, las economías guías en la generación de biocombustibles, empiezan a tomar otro tipo de política en los biocombustibles. Otro elemento que fue que se hinchó el crecimiento del valor de los granos a nivel internacional, sobre todo de los granos productores de aceite o de alcohol. Estados Unidos, ustedes saben que hacen alcohol a base de maíz, ¿no? Y la soja, lógicamente, y otros granos que producen aceite para producir los biodiesel, los biocombustibles. Los líderes mundiales en eso, en el tema de los biocombustibles, ha sido básicamente Estados Unidos y el propio Brasil en la producción de etanol a través de caña de azúcar, con una estructura lógicamente muy superior a la nuestra y con costos por debajo de la mitad para producir alcohol con caña de azúcar. Fíjese que Uruguay, poniéndose a producir alcohol con el doble de costo que Brasil, no tiene sentido. Por eso hay 300 millones de dólares de agujero en ANCAP que no se saben cómo lo van a tapar. Bueno, el liderazgo internacional en materia de biocombustible empieza a regular también el tema de los biocombustibles. Ya Estados Unidos baja las tasas de inclusión tanto de etanol como de biodiesel en las naftas y en los diésel, bajaron las tasas para poder regular el mercado de valor de grano y estabilizarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no va a haber un cinche tan fuerte de los mercados centrales de grano para producir biocombustible, porque el principal productor de biocombustible y principal economía del mundo, que es Estados Unidos, empezó a rebajar lo que le incluía a los biocombustibles. Por lo tanto, el valor de los granos a nivel internacional se empieza a estabilizar y a caer. Y eso es realmente muy preocupante. ¿Por qué? Porque Uruguay, como país en el marco de la región, no supo acompañar algunas líneas que llevó Brasil adelante en política económica en los últimos 4 años y despifarró toda la ganancia y la riqueza que el Uruguay generó en los últimos 7 años. No hizo reformas estructurales, como debía de ser una reforma del Estado, ¿no? Y no promovió todo lo que nosotros planteábamos con el crédito productivo. Y no controló la inflación se le sigue disparando y se le va a ir a medida que el país se vaya deteniendo en su economía, tanto en el turismo como en la exportación de los productos primarios de las cadenas exportadoras, que los precios ya no sean los mismos, empieza a detenerse la economía. Primero, porque los consejos de salario no van a ser los mismos, ya los consejos de salario empiezan a resentirse, ya hay distancia entre patrón y trabajador para lograr acuerdos en las cadenas exportadoras, porque los precios de internacional no van a ser lo mismo, porque el dólar está muy bajo. El Uruguay tendría que tener, para que los sectores exportadores sean competitivos y puedan generar mayores salarios, todos los sectores de cadenas exportadoras, incluido el turismo, tendrían que tener un dólar hoy alrededor de los 27, 28 pesos. Y el gobierno lo tiene planchado porque la inflación se le dispara, porque no supo despegar de la inflación el control monetario que hace para controlar la inflación y termina perjudicando la competitividad de Uruguay. Por eso, porque no se hizo la reforma del Estado, por competitividad y rendimiento, y termina siempre ajustando en la base monetaria. Estos temas son los temas que van a estar en el debate nacional en estas elecciones. Y quería compartirlo con ustedes porque el Uruguay del 2014, del 2015 y del próximo gobierno ya no va a ser el mismo. Un país que va a crecer, sí, a niveles normales en el marco de la región y el mundo, por debajo quizás algún punto, pero al no haber hecho reformas estructurales y no haber aprovechado los años de bonanza, es un Uruguay que queda muy débil en el escenario internacional si los flujos de capital se empiezan a retirar, que ya se están retirando, y lo mismo que para la inversión extranjera ya no va a ser tan atractivo venir a invertir a estos lares, porque el mundo central se empieza a recuperar en los próximos años. Puede venir inversiones extranjeras, saqueadoras, ladrones, que nos pueden llevar la materia prima prácticamente gratis para producir ellos en otras partes del mundo, como puede ser las empresas
de megaminería o las propias empresas pulperas en el Uruguay que se llevan la celulosa para hacer papel en otra parte del mundo. Pero verdadera inversión extranjera que traiga tecnología agregada, que traiga valor y que realmente produzca y pague los impuestos en Uruguay, se le va a hacer muy dificultoso al Uruguay para ingresar. Van a quedar estas porque están exoneradas totalmente de impuestos y les conviene, es un bruto negocio para ellas, no pagan impuestos, se llevan la pulpa de celulosa o se llevan el hierro y hacen acero, hacen papel en otra parte del mundo y se llenan de plata y acá no dejan nada. Y el gobierno, ficticiamente, como lo hace con la inflación, agrega una inversión extranjera de tantos 1.000 o 1.200 millones de dólares que hace crecer el Producto Bruto Interno. Y hace crecer el Producto Bruto Interno para endeudarse más con bonos de emisión, para seguir financiando la fiesta política que tiene el gobierno. Porque no hay que olvidarse que vamos a cerrar el periodo con 40.000 millones de dólares de deuda externa. Valle entregó con 13.800 millones de dólares de deuda externa al gobierno de Vázquez y 3.000 y pico de interés, o sea que había que pagar 18.000, 17.000, 18.000 millones de dólares en los siguientes años. El gobierno de Mujica va a entregar con 33.000 millones, 34.000 millones de deuda externa y alrededor de 8 a 9.000 millones de interés. Quiere decir que va a superar los 40.000 millones de dólares. Cuando dicen que el Uruguay tiene un ingreso per cápita superior en algunos dólares anualmente a los chilenos, no se dice que ese ingreso per cápita está devorado por un mayor endeudamiento familiar interno y además por una deuda externa que compromete individualmente 3 veces más de lo que debíamos cuando Valle entregó el gobierno. Porque no olvidarse que somos los mismos 3 millones y pico de habitantes. En aquel momento debíamos 13.000 millones, hoy hagan la cuenta con 43.000 millones de dólares. Entonces esa mentira del gobierno de que el ingreso per cápita del uruguayo es tanto en miles de dólares que superamos 200 dólares, 100 dólares a los chilenos, es una farsa, porque la deuda externa nuestra es gigantesca. La deuda pública es gigantesca, la deuda del Estado es gigantesca y las exportaciones empiezan a decrecer, que eran las que pagaban las cuentas públicas y las cuentas de exportación. Por lo tanto, el escenario 2014 es complicado y 2015 para el próximo gobierno. Por lo tanto, queridos amigos, este es un tema que tiene que estar en la campaña, es un tema que vamos a tener que debatirlo y es un tema que el Partido Nacional tiene que tener una propuesta para corregir estos temas y claro que la tiene. Yo creo que el Partido Nacional se merece volver al gobierno para ver si podemos frenar este desbarrancamiento que ha generado en estos últimos años el propio Frente Amplio, con la responsabilidad, lógicamente, de su candidato Vázquez, que fue el que trajo a Pluna y que trajo todos estos problemas. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos a través de Canal 11 y sus retransmisoras.